Es para nosotros un placer de parte del Centro de Investigaciones en Educación de la Universidad Estatal a Distancia poder trabajar con ustedes este espacio acerca de las variables y categorías de análisis de investigación. Es importante recalcar que lo que vamos a hablar es bastante fundamental y son principalmente aspectos esenciales y que diferencian las variables de las categorías de análisis en una investigación en escenarios educativos. Lo primero que tenemos que decir es que para poder tener variables y categorías adecuados, debemos tener mucha claridad en que nuestra pregunta de investigación y nuestros objetivos están suficientemente bien construidos, están claramente identificados, son coherentes entre sí, hay un hilo conductor que claramente los identifica y hay una concordancia en el alcance entre la pregunta de investigación, el objetivo general y los objetivos específicos. De ahí que eh, estos aspectos, la pregunta de investigación y los objetivos, deben ser el norte que guíe nuestra investigación y, en este caso, la construcción de las variables o categorías. Empezaremos diciendo que las variables, para definirlo de una forma muy básica, son características o aspectos por observar o medir en una investigación cuantitativa. Entonces, cuando hablamos de variables, estamos hablando de investigaciones que están amparadas bajo el enfoque cuantitativo, principalmente sean de diseños descriptivos, explicativos, exploratorios o correlativos. En el caso que nos ocupa en los trabajos finales de graduación en los que trabajamos nosotros en la escuela. Por ejemplo, ¿qué cosas podrían ser susceptibles de ser medidas? Grados, niveles, por ejemplo, de satisfacción, cantidades de personas que trabajan en esto o en lo otro, por ejemplo, frecuencias con las que la gente desarrolla ciertos hábitos o realiza ciertas prácticas, opiniones positivas o negativas en contra o a favor de, actitudes acerca de X situación o particularización de un tema, entre otros. Para identificar una variable, tenemos que decir que estas se determinan entonces desde la construcción de los objetivos específicos de investigación. Teniendo unos objetivos construidos claramente delimitados, bien identificados y que están en concordancia y que permiten el alcance del objetivo general y de la pregunta de investigación, entonces vamos a poder identificar claramente en cada uno de ellos una variable. Es muy importante que lo podamos trabajar así, porque de tener más variables, en este caso en particular, pues probablemente vayamos a tener alguna situación complicada en el proceso investigativo. Entonces, esto es importante de tomar en cuenta. ¿Por qué son importantes las variables? Bueno, porque permiten agrupar la información, pero más allá de agrupar la información, nos van a permitir también, bien construidas e identificadas estas variables, nos van a permitir la elección de la técnica adecuada para recopilar la información y la elección también del instrumento más adecuado para trabajar la información y cómo trabajar ese instrumento para recopilar la información que necesitamos para el alcance de nuestros objetivos. Así, una vez que hemos captado la información, nos va a permitir entonces agrupar esa información para analizarla. Cuando presentamos nuestro trabajo en el análisis de resultados, no lo presentamos por ítems, no decimos de la pregunta 1 esto, de la pregunta 2 lo otro, pues trabajamos los ítems, pero agrupados por variables. No decimos del ítem 5 al 10 esto y lo otro, sino que agrupados por variables, vamos viendo ítem por ítem, agrupados por variables si es del caso. La cuestión es que el eje central de la división de esta información va a ser las variables. Y además nos permiten evaluar los resultados de nuestra investigación. Pero la variable no solo requiere un nombre, identificarse con un nombre, sino que tiene que ser identificada a través de tres aspectos. A nivel conceptual, que es el término que se usa para definir a cabalidad qué quiero decir con esa variable. Cuando yo digo nivel de satisfacción de la utilización de la tecnología en clase, ¿qué estoy queriendo decir con eso? Puedo incluso usar una definición teórica. Cuando digo definición operativa, estoy identificando los criterios o rangos con los que voy a medir y analizar esa variable. ¿Qué quiere decir? Que la información de la definición operativa me va a servir para hacer el análisis de la información. Entonces, por ejemplo, si es el nivel de satisfacción, yo puedo decir que si la mayoría de las respuestas que obtuve
de los 100 instrumentos que apliqué, obtuve eh, solamente 20 respuestas positivas, entonces el nivel de satisfacción es bajo. Si obtuve entre 21 y 60, es un nivel de satisfacción medio. Y si obtuve un nivel de 61 en adelante, un nivel de satisfacción alto. Por ejemplo, esos rangos, como yo como investigador, los voy a dar a partir de lo que yo ya conozco de la información. Más adelante vamos a ver un ejemplo para dejarlo más claro. Y la definición instrumental es identificar en qué ítems e instrumentos voy a medir esta variable en particular. Vamos a ver un ejemplo. Aquí, por ejemplo, tenemos una investigación cuyo uno de los objetivos específicos es determinar el nivel de adquisición de las competencias de lectoescritura que tienen los estudiantes del grupo de alfabetización. La variable sería la adquisición de las competencias de lectura. ¿Y cómo la defino conceptualmente? Bueno, en este caso es esta la definición, la que aparece aquí. Entonces, yo tengo que definir, bueno, defino los ítems que voy a trabajar y a partir de ahí yo puedo dar mi rango. Entonces, en este caso, tengo una prueba de competencias de lectoescritura que elaboré y si en esa prueba entre el 80 al 100% del estudiantado tiene puntajes mayores a 60, el nivel de adquisición es alto. Pero si esa prueba, que es para personas adultas, el nivel que obtienen es entre 51 a 79% en los puntajes, mayores a 60, entonces el nivel es medio. Y si es de 50% menos, ese porcentaje, entonces es un nivel bajo de adquisición de lectoescritura. Eso que estoy diciendo me va a servir para que cuando yo ya tenga la información, yo construya mi tabla o mis gráficos sobre los aspectos que evalué, voy viendo, bueno, en este obtuvimos un 75%, entonces el nivel en este aspecto es medio. En esta otra parte obtuvimos un 87%, bueno, es un nivel alto. Ya yo tengo el criterio, no lo saco a partir de la idea que tenga del gráfico, ¿no? Yo ya tengo el criterio definido aquí. Y luego en la definición instrumental voy a anotar, en este caso, el nivel de adquisición lo voy a identificar en los ítems 8 a 18 de esa prueba. O sea, mi instrumento para esta investigación es una prueba de competencias de lectoescritura en personas adultas. Y para medir el nivel de adquisición de esas competencias, los ítems del 8 al 18. ¿Y cómo sé qué nivel obtuvieron? Con esos porcentajes. El puntaje tiene que ser mayor a 60. Ese es el criterio básico. Y si tantos estudiantes tienen más de 60, en este caso 80 a 100, es alto, y medio o bajo, de acuerdo a cómo ya lo vemos. Este es un ejemplo de una tabla operativa, un cuadro operativo de instrumentalización, de operativización de las variables, que lo utilizamos mucho para poder guiarnos en la construcción de nuestro proceso investigativo. Ahora vamos a hablar de las categorías de análisis. Estas identifican aspectos que reúnen características similares entre sí y se derivan en clasificaciones en un proceso de investigación cualitativa. Recuerde que la investigación cualitativa no mide cosas. La investigación cualitativa me va a ayudar a profundizar en aspectos y me va a ayudar a describir e interpretar lo que sucede en ese lugar donde yo estoy investigando respecto al tema que estoy investigando. Entonces no voy a medir cosas, voy a describir qué es lo que pasa ahí a partir de la información que yo recopile. Y entonces, cuando yo tengo mis objetivos construidos, de ahí voy a obtener las categorías, que no voy a medir, sino que voy a describir y profundizar en su análisis. ¿Cómo identifico las categorías? Bueno, pensemos primero que parten del proceso investigativo, al igual que en las variables, voy a trabajar identificándolas desde los objetivos, principalmente. Pero como les digo, el propósito de las categorías no es medir, es describir, interpretar lo que sucede en el escenario con respecto a ese objetivo. Pero aquí podemos tener dos situaciones. Hay dos tipos de categorías. Las a priori, que son las que se extraen directamente de los objetivos o de las preguntas de investigación. Esa es una. Pero puede ser que cuando yo esté recopilando información haya una situación que siempre se está presentando.
un evento que siempre se da, que tiene que ver con mi investigación, eh, unas palabras que siempre se dicen, por ejemplo, y que son muy importantes para mi investigación. Entonces, eso va a tener algún nombre y eso va a ser mi categoría. Pero como no la había contemplado, que tiene que ver con mis objetivos, pero no la había contemplado, ahí inicialmente, cuando hice las primeras categorías, esas a priori, estas se van a llamar a categorías emergentes, porque sucedieron, se dieron, nacieron ahí en el proceso. Tienen que ver con mi investigación. No es que me interesó el tema y aunque no estén los objetivos lo voy a poner, no. Tiene que ver con mis objetivos, está vinculado completamente con mis objetivos de investigación. Ayuda a responder mi pregunta, pero no la tenía. ¿Ok? Ahora vamos a ver un ejemplo un poquito de eso. Deben también definirse muy claramente. Y algo muy importante es que son mutuamente excluyentes y se complementan. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que una categoría puede ser el nivel de atención que tienen los, no, el nivel no, la descripción de la atención que tienen los estudiantes, porque el nivel sería cuantitativo, en este caso no. Vamos a describir cómo prestan atención los estudiantes en una clase. Entonces, la categoría podría ser el tipo de atención que prestan, las características de esa atención, y podría tener otra, que es las actitudes que tengo ante esa atención. Se parecen, se complementan, pero una no está sobre la otra. No cae una sobre la otra, sino que esas dos me ayudan a construir la información que necesito y a definir el objetivo. Entonces, son mutuamente excluyentes, pero se complementan. Son muy importantes para organizar los datos recopilados y su análisis de igual forma. A partir de las categorías es que yo voy a hacer el análisis, pero todas juntas, una vez que yo tengo toda esa información y la analicé a partir de las categorías, todas juntas me van a ayudar a interpretar lo que sucede en el escenario de estudio, en ese fenómeno que yo investigué. Y aquí tenemos un detalle muy importante. Pudiera ser que una categoría venga a ser tan grande que tenga elementos que se puedan descomponer, entonces voy a hacer subcategorías, porque eso me va a ayudar a profundizar más en el aspecto que estoy estudiando. Y esas subcategorías se definen de acuerdo con las características del fenómeno de estudio, del contexto y de sus participantes. Y deben ser claras y precisas. Voy a poner un ejemplo muy práctico. Imaginemos que tenemos toda la información y la voy a agrupar en cajitas. En esta cajita voy a meter la información de esta categoría, en esta de esta y en esta de esta otra. Entonces tengo tres cajitas, tengo tres categorías. Pero resulta que una de las cajitas se me llenó mucho de información, está muy llena. Entonces yo empiezo a ver que yo digo, mira, esta información aquí, yo podría agruparla. Este puñito es un grupo de aspecto y este es otro y este es otro. Esas son las subcategorías. Vamos a ver un ejemplo concreto. Tenemos un objetivo específico que sería detallar, vean que no estamos midiendo las manifestaciones de violencia que se dan entre estudiantes del grupo de 6A durante las lecciones de matemáticas. En este caso, más que una definición, es una descripción de la categoría. Más que una definición como la que teníamos en la variable, aquí describimos qué queremos decir con eso. Se refiere entonces a expresiones físicas, verbales y emocionales en la clase de matemática que hagan las personas que se sientan indignas porque se están manifestando ahí la violencia. Entonces, resulta que esto es muy grande, entonces eso es una categoría, pero como puedo tener muchos aspectos y los podría revolver, voy a hacer subcategorías. Vean que voy a llamar a una violencia física y que va a ser la acción que atente contra el cuerpo de personas o contra sus objetos personales. Entonces, toda la información que yo registre sobre eso va a ir en esa subcategoría. La violencia verbal, acciones que atentan con la integridad de una persona que surgen de expresiones individuales o grupales a nivel verbal, en este caso. Y la violencia emocional, que son acciones que provocan aminorar o desestabilizar la autoestima de las personas de este grupo. Si ustedes se fijan, todas ellas son manifestaciones de violencia. Todas. Entonces, esa es la categoría. Pero como probablemente encontramos mucha información, entonces las voy a dividir esas tres cajitas, esa cajita en tres cajitas. Y qué sé yo, puede ser, por ejemplo, que aparezca una que se llame violencia silenciosa. Que, por ejemplo, estoy inventándola en este momento para poner un ejemplo de categoría emergente. Cuando yo recopilo la información, tengo momentos en que la gente se queda en silencio y hace que los demás se sientan mal.
o que respondo en silencio, no quiero decir nada, y entonces estoy provocando también acciones de violencia ahí. Eso sería poniéndole un nombre, violencia silenciosa, por ejemplo. No la tengo aquí. Tal vez surgió mucho en el estudio de la información que yo recopilé, de lo que yo anoté en las descripciones, y necesite ponerla ahí. No la tengo, pero la requiero porque me ayuda a contestar de las manifestaciones de violencia. Entonces la voy a agregar, pero sería una categoría emergente. Igual la voy a trabajar, pero es emergente. Dense cuenta que en estas subcategorías ninguna se antepone a la otra, no se enreda la información. Lo que es físico, lo que es verbal y lo emocional es emocional. Pero sí se complementan. Entonces, eso es un ejemplo de cómo debe ser una categoría con sus respectivas subcategorías. Muy importante, no necesariamente todas las categorías van a tener subcategorías. Puede ser que yo en mi estudio tenga 3 categorías y que de esas 3 categorías haya una con subcategorías y las demás no. Eso va a depender de las características de mi categoría. Y recuerden que todas las categorías juntas, cuando ya yo he analizado esa información, me van a responder, me van a describir, interpretar lo que pasó en ese fenómeno de estudio, me van a ayudar a responder mi pregunta. Esas son como las principales características entre las variables y entre las categorías. Vean que la categoría no se define operativamente, no tenemos porcentajes, no tenemos mediciones, sino descripciones, porque es cualitativo. Finalmente, debemos pensar en algunas prácticas recomendadas o no recomendadas a la hora de construir variables o categorías. Es recomendado, como ya lo vimos, que haya coherencia, que se evidencie la coherencia entre los objetivos y las variables o categorías. Si yo estaba hablando de las manifestaciones de violencia, yo aquí no voy a sacar el tema de las relaciones interpersonales en las categorías. Como tal, ese tema no lo puedo sacar porque no sería coherente. Entonces, entre los objetivos y las variables, o entre los objetivos y las categorías, debe haber una coherencia completa. Ni que sea más allá de lo que me interesa, ni que sea menos, y que siempre tenga que ver. Y también que haya una relación metodológica entre las variables o categorías y las técnicas e instrumentos. Si a mí lo que me interesa son opiniones, entonces, por ejemplo, en una investigación cualitativa, puede ser que no sea tan recomendado que vaya a hacer observaciones en el aula, por ejemplo, porque estoy preguntando por opiniones. En ese caso, la elección de la técnica sería otra, sería probablemente una entrevista en profundidad, por ejemplo, o un grupo de discusión, un grupo focal. Y en este caso los instrumentos serían las guías de preguntas, por ejemplo. Entonces, tiene que haber una relación metodológica que sea también esa coherencia en todo, pero rescatemos en este momento esos aspectos puntualmente. ¿Qué no es recomendado? Que no haya definición de las variables o descripción de las categorías. Y la definición de las variables tiene 3 aspectos: conceptual, operativo e instrumental. Y las categorías tienen una descripción de las mismas, que tienen un concepto, pero que además tienen mucha relación con el escenario donde estamos haciendo la investigación y con las personas que estamos haciendo la investigación. Recuerden el ejemplo que hablamos del grupo de alfabetización en particular. Y también no es recomendado que las técnicas e instrumentos no sean coherentes, como ya vimos en el ejemplo. Si yo lo que quiero es la opinión, no tendría demasiado sentido que yo vaya a observar un aula. Podría darme una información, pero no es lo más importante. O si, por ejemplo, contrario a eso, mi tema, mi pregunta tiene que ver con prácticas en el aula, entonces podría hacer una entrevista para saber qué piensa la gente de esas prácticas, pero tengo que observar. Para ver las prácticas tengo que observar. Entonces, mi instrumento va a ser un diario de campo, una hoja de observación, para ir registrando toda esta información. Entonces, tiene que haber coherencia. Entonces, ese cuidado también tengo que tener. Estos son los aspectos más importantes que queremos rescatar en cuanto a variables y categorías. Hay mucha más información, por lo cual les invitamos a visitar nuestras redes, nuestra página investigaonet.ac.cr, donde van a encontrar material, infografías, libros que hemos generado desde Centro de Investigaciones
em, informes de investigación que tal vez les pueden ayudar y demás. En la página de Facebook podrán encontrar muchas actividades o cuando subimos información, nuevos productos, van a encontrar ahí los avisos y demás. En el canal de YouTube van a encontrar, por ejemplo, este video, otros videos acerca de muchos aspectos de investigación que les ayudarán a trabajar en sus procesos investigativos. La revista Innovaciones Educativas de la Escuela de Ciencias de la Educación le va a brindar mucha información para sus investigaciones, todas tienen que ver con investigaciones en escenarios educativos. Todas las investigaciones o ensayos o trabajos que se aporten ahí tienen que ver con ese tema. Y finalmente, si usted tiene alguna duda, algún comentario, alguna inquietud, puede escribirnos a nuestro correo que ve ahí en pantalla. Le agradecemos muchísimo su atención y esperamos que esta información sea de interés para usted.